Estos son los WhatsApp que se mandaban los dueños de una empresa que iba a quebrar. Y va a empezar a intervenir un juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación para organizar un supuesto fraude al Estado. Leandro le dice a su socio: tengo otro plan, operarlo en transición con una sociedad mía impecable. Y luego transferirle a la empresa que iba a representar justamente el juez de la Corte. Dice: no creo que justamente el juez de la Corte quiera. Leandro le dice: para limpiar justamente nuestra empresa necesitamos transferir absolutamente todo a un testaferro que iba a ser esa sociedad limpia. Empiezan a hacer toda la maniobra. Será imprescindible adelantar los tiempos previstos de venta y cobro de muebles, no más de 30 días, por embargos e inhibiciones que puedan haber de AFIP. Ahí está la clave. AFIP estaba detrás de esta empresa que tenían estas dos personas y que no estaba pagando absolutamente nada. Estaba en cesación de pagos. Este juez de la Corte estaba asesorando a la multinacional al cual estos dos muchachos le debían plata. Le estoy enviando el quit de interpósita persona y ahí dice al juez de la Corte, un poquito más allá: por ahora nosotros no estamos, está interpósita persona. Interpósita persona iba a ser un testaferro que iba a adquirir los bienes de esta pequeña empresa y lo iba a transferir a la empresa que representaba el juez de la Corte, que era una multinacional. Y acá aparece el juez de la Corte, Carlos Rosenkrantz, el mail que le manda a estos muchachos: carta de oferta de rescisión será enviada por ustedes con la firma del apoderado de ustedes. Deberá enviarse este martes al domicilio legal inscripto por justamente el juez de la Corte. Ustedes venderán al tercero, es decir, al testaferro, los equipos con una factura de fecha de hoy. Ustedes documentarán en sus libros la venta al tercero, a ese testaferro, con fecha del día de mañana, y les va describiendo cómo va a ser la maniobra defraudatoria a la AFIP. Este señor, Carlos Rosenkrantz, el 9 de diciembre, de 2015. Días después iba a ser nombrado juez de la Corte. Fíjate, siguen yendo y viniendo con los mensajes. Los muchachos que estaban haciendo el fraude le decían que se juntaran en esos bares al juez de la Corte. El WhatsApp de Rosenkrantz con estos muchachos. Y al final dice: estimado Carlos, te felicito de corazón por la designación. Te deseo lo mejor. Empezamos desgranando un poco quién es Carlos Rosenkrantz en una quiebra fraudulenta entre dos empresas. Los dueños de Operadora de la Costa, Sociedad Anónima, y una empresa multinacional vaciaron la primera compañía con una compleja maniobra para eludir la ley y evitar pagar millonarias deudas que mantenían con la AFIP. Para llevar a cabo la maniobra ilegal, contaron con el asesoramiento de un abogado que hoy es juez de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Rosenkrantz. El 7 de abril de 2015, la empresa Operadora de la Costa, que explotaba la franquicia de una gran multinacional, entró en cesación de pagos. Como le debía más de 20 millones de pesos a la multinacional y a otros acreedores, entre ellos la AFIP, Operadora de la Costa puso a disposición para embargo sus inmuebles, además sus bienes muebles y hasta el fondo de comercio. Luego del embargo, la empresa y la multinacional, asesorada por Rosenkrantz, hicieron desaparecer todos esos bienes y activos, al igual que todo el dinero resultante, simulando falsas ventas a terceros. Para eso utilizaron un acta de directorio y otra de asamblea truchas, ya que uno de los socios, Pablo Gotelli, no se encontraba en el país en la fecha inscrita en los documentos. Para eludir la ley, el abogado de Operadora de la Costa, Sergio Idoyaga, redactó un acuerdo defraudatorio junto al representante legal de la contraparte, el doctor Carlos Rosenkrantz, hoy juez de la Corte. Cometieron delitos, en cualquier comisión de delitos hay que perseguirlos. El doctor Idoyaga declaró que por la complejidad de la oscura negociación y de las sumas de dinero que había en juego, envió un esquema por correo electrónico el 21 de octubre de 2015 a Carlos Rosenkrantz. Fue tan complicada la maniobra que el abogado destacó el cúmulo y tenor de los mensajes de correo electrónico y de WhatsApp con Rosenkrantz. El abogado llegó a decirle a Rosenkrantz que estaban buscando conseguir a alguien viable, tal como él solicitó, para simular la compraventa de los bienes muebles de Operadora de la Costa, que estaban embargados por orden judicial. Yo creo que no hay ninguna razón para quien cometió delito
no sea perseguida. Así fue como crearon la empresa 41 SRL. Entonces, por orden de Rosenkrantz, operadora de la costa, simuló la venta de todos sus bienes a la empresa 41 SRL. Y luego de esa empresa fueron transferidos a la multinacional representada por Rosenkrantz. Pero meses más tarde, la justicia concluyó que esa venta no existió, sino que fue un acto simulado del que participó el juez de la Corte Suprema, Carlos Rosenkrantz. Es increíble, pero es todo el dictamen. También hay pericias determinadas. Hay un síndico que ha denunciado esta irregularidad, pero no penalmente, y por eso acá vamos a avanzar un poco más. Irina Hauser, ¿cómo andas? Hola, noches. Muy bien. ¿Todo Buenas bien? noches. Sí. Gracias por venir. A ustedes. Contame quién es Carlos Rosenkrantz. Lo primero que tenés que tener en cuenta para ubicarte en quién es Carlos Rosenkrantz es cómo llegó a la Corte. Cómo llega a la Corte Carlos Rosenkrantz. La principal persona que le recomienda a Mauricio Macri designar a este jurista en la Corte se llama Fabián Rodríguez Simón. Hoy es un representante del Parlasur, pero es una persona que tiene una función muy importante en todo lo que se refiere al asesoramiento jurídico, a la ingeniería jurídica que maneja el gobierno, ¿no? Esa es la persona que le dice a Macri: tenés que poner a Rosenkrantz en la Corte. Y no hay que olvidarse, además, cómo fue designado Carlos Rosenkrantz, al igual que Horacio Rosati. Ellos fueron designados por decreto en comisión y estaban dispuestos a aceptar esa situación, que era sumamente irregular, porque era pasar por encima del Senado, y tratándose de personas expertas en derecho constitucional era algo muy llamativo. ¿Estaba dispuesto Rosenkrantz? Porque después dijo que no estaba dispuesto a eso. Después dijo públicamente, no, por decreto no, cuando hubo una presión social muy importante, digamos. Después lo dijo, claro, y cuando el tema estaba encaminado para que el Senado tratara su pliego. Tiene mucha relación también con el jefe de gabinete, ¿no? Con Marcos Peña. Te diría que hoy es el hombre que le da la información al gobierno que el gobierno necesita en temas fundamentales. Temas de hoy, por ejemplo, que están pendientes, cuestión previsional. Hay alrededor de 150.000 causas en la Corte que tienen que ver con los reclamos previsionales. Las viejas causas para adaptar los índices de ajuste de jubilaciones, y las causas recientes que tienen que ver con la inconstitucionalidad de la reforma previsional que aplicó el gobierno. Hay un papel clave ahí de Rosenkrantz en la relación, en transmitir la información necesaria al gobierno, ¿no? Un abogado también de Quintana, ¿no? Del grupo Pegasus. Claro, pero en esas causas está excusado. Claro. Y un tema clave, donde además jugó absolutamente de manera funcional al gobierno, que después al gobierno se le volvió en contra, fue en el caso del 2x1. El 2x1 a favor de este fallo que beneficiaba a los represores y que amagaba con traer una catarata de excarcelaciones de personas acusadas por delitos de lesa humanidad. De manera que, bueno, lo que pasó después con el 2x1 fue que la reacción social fue tan grande que y los tribunales inferiores decidieron no acatar eso que había dicho la Corte, que el efecto se frenó. Pero el mentor de esa sentencia fue Carlos Rosenkrantz. Exactamente. Gracias, Irina, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Vemos la segunda parte, vemos el perfil entonces de este señor. Dale. El juez Carlos Rosenkrantz es abogado, recibido en la UBA y tiene un magíster y un doctorado en Yale. Fue profesor de la New York University y otras universidades de Estados Unidos, además de la Universidad Pompeu Fabra. De 2008 a 2015 se desempeñó como rector de la Universidad de San Andrés. Llegó a la Corte con polémica junto a Horacio Rosati. Macri quiso nombrarlos por decreto, pero por el rechazo popular que generó la medida, debió enviar los pliegos de Rosenkrantz y Rosati al Senado. Nadie puede aspirar a ser juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sin el acuerdo del Senado. Finalmente, los nombramientos fueron aprobados. Carlos Fernando Rosenkrantz, juráis por la patria y por vuestro honor administrar justicia bien y legalmente. Sí, juro. Si así no lo hiciereis, la patria os lo demande. Uno de los costados más polémicos del perfil de Rosenkrantz es su apoyo a leyes a favor de represores de la última dictadura. Creo que es un claro avance hacia una mejor calidad institucional, completar la Corte con personas de reconocida trayectoria, que no están políticamente
contaminadas. Son dos personas de probidad y de prestigio y de una entidad muy, muy sólida en términos jurídicos y de su prestigio profesional. Esa ingenuidad de que lo propusieron a Rosenkrantz porque es bonito, no, Rosenkrantz no es ningún buenito. Rosenkrantz representaba a Clarín en litigios contra el Estado como parte del estudio Poussin, Rosenkrantz and Svar. Fue abogado de otras grandes empresas como Cablevisión, el diario La Nación, el Grupo de Narváez y la Confederación de Asociaciones Rurales. Hoy te vamos a mostrar cómo este juez de la Corte armó una operatoria ilegal que generó una quiebra fraudulenta para que una de las empresas que defendía se quede con bienes que estaban embargados y que debían ser destinados al pago de millonarias deudas con AFIP. Doctor, ¿cómo anda? Buenas noches. Bueno, le solicitamos asesoramiento en la causa, se interiorizó, ¿qué vio? Bueno, lo que pude analizar luego de ver los elementos de prueba que vos me aportaste es que, bueno, en el intercambio de mails se ve claramente el diseño de la maniobra, y hay que decir que una quiebra es el modo en el cual una empresa dice no puedo pagar y pone a sus acreedores en igualdad de condiciones y les dice, bueno, hay tantos, se reparten partes iguales para todos. Claro. Cuando se beneficia a alguno de estos acreedores, lo que ocurre es lo que en derecho penal se llama una quiebra fraudulenta. Una quiebra fraudulenta es aquella en la que no hay igualdad de los acreedores y el Estado nos protege a todos respecto de esta situación. Sí. Bueno, en los mails que mostraste de Rosenkrantz, lo que hacen es el diseño de una maniobra que, bueno, significaría sustraer del patrimonio de los deudores, de los quebrados, elementos que sirven después para el pago de deudas con la empresa que representaba el propio Rosenkrantz. Hay un testigo que dice que él intervino en la negociación con Rosenkrantz. Ese mismo testigo aporta los mails en los que Rosenkrantz le dice por favor, mandame la carta de documento textual, esta vez textual, como diciendo, me la mandaste una vez que no era textual, ahora mandámela bien. Está instruyendo a la contraparte, claro, en una quiebra en la que la contraparte va a quebrar. Y tanto es así que lo sabe porque le solicitó también a la contraparte que le enviara todas las deudas que tenía la empresa. Es gravísimo lo que estamos escuchando, es muy grave que haya participado un juez de la Corte en el mismo instante en que era nombrado. Vemos la última parte del informe y ya estamos con Rodolfo Tailade y seguimos con Guillermo. Dale. Que más complica a Rosenkrantz es que la justicia determinó que resulta palmaria la simulación generada y que la multinacional adquirió los bienes muebles de la operadora de la costa y el Fondo de Comercio sin cumplimentar el procedimiento de ley. La justicia recordó que no puede dejar de advertirse que dichos bienes muebles estaban embargados y aún lo están. Creo que es un claro avance hacia una mejor calidad institucional, completar la Corte con personas de reconocida trayectoria. La imputación contra los exdirectores, accionistas y apoderados de operadora de la costa es por haber efectuado la enajenación de los bienes de la empresa en los 8 meses anteriores a la quiebra, sin dar cuenta de los fondos que dicen haber cobrado por las supuestas ventas, al igual que no dieron cuenta del acuerdo de cancelación de deudas y entrega de locales que fueron una burda elusión del procedimiento legal. Por último, la justicia señaló que Ricardo Pablo Botelli y Javier Alejandro Boustany sabían que la celebración del acuerdo y la venta simulada a 41 implicaría cesar todo tipo de actividad económica, dejando a la empresa quebrada, sin posibilidades de cancelar las deudas que tenían con AFIP y los juicios laborales. Guillermo, muchísimas gracias, viejo. Gracias, buenas noches. Muchísimas gracias. Voy a hablar con Rodolfo Tailade, ahí se está acomodando. ¿Cómo anda, diputado? ¿Bien? ¿Todo bien? Bien. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, ¿qué has visto? Claro. Y acá lo que hizo Rosenkrantz como abogado es diseñar una maniobra para quitarle a la quiebra los bienes más importantes, que se los quedara su cliente, que cobrara solamente su cliente, y el resto de los acreedores que no cobrara nada. A partir de una maniobra que probablemente, si no aparecían estos elementos, iba a quedar reflejada como una maniobra de buena fe y por lo tanto imposible de que los acreedores que quedaron afuera pudieran recuperar esos bienes. Es decir, cuando hay buena fe en una operación, no podés recuperarlo. Entonces, esos acreedores se quedaron sin nada para cobrar a partir de una maniobra orquestada evidentemente por Rosenkrantz, por lo que se pudo. Uno de los tipos más poderosos de la justicia hoy, digamos, ¿no? Está en la Corte. Es ministro de la Corte Suprema, ¿no? ¿Qué te pasa por la cabeza cuando ves que un tipo que ha hecho eso es miembro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación? Y en realidad no me sorprende de Rosenkrantz, digamos. No me sorprende de Rosenkrantz porque
A ver, él ya tiene alguna experiencia en maniobras simuladas. Por ejemplo, armó ONGs vinculadas a las comunicaciones para presentarse en los expedientes en donde Clarín demandaba la inconstitucionalidad de la ley de medios. Se presentaba con una ONG supuestamente imparcial, independiente de tanto del Clarín como del gobierno, en el gobierno de Cristina, y como amicus curiae, amigos del tribunal, se presentaba a pedir que se declarara la inconstitucionalidad de la ley. Claro, una cooperativa que pide la inconstitucionalidad. Y resulta que uno iba a la IGJ y esa ONG se había conformado exclusivamente para hacer esas presentaciones. O sea que de lo hecho, pusieron a propósito, digamos. Pero y además era abogado, es decir, Clarín, claro. Acá fíjate también cómo hay una triangulación. Clarín en su momento era abogado de Clarín, de Cablevisión, por ejemplo, su estudio. Clarín lo mandó a preparar una maniobra, es decir, trianguló también en el tema ley de medios. O sea, no tiene problema el tipo. No. Y además, vos recién, bueno, las cosas que dijo Irina, digamos, que las puso en su libro, también, me parece que son bastante indicativas de la personalidad. Es decir, una persona que está considerada un jurista, según la comunidad de abogados y académicos, que no tiene ningún empacho en aceptar una designación como ministro de la Corte por decreto, y me parece que no hay demasiadas posibilidades de considerar que tenga escrúpulos. ¿Te comprometés a hacer la denuncia penal? Mirá, voy a hacer un análisis previo que va a ser si el síndico de la quiebra no hizo la denuncia penal, porque evidentemente todo esto sale de la quiebra. Entonces, antes de hacer una denuncia, voy a ver si la hizo el síndico. Si no la hizo, te prometo que en los próximos programas vengo con la definición respecto de si voy a avanzar o no.